Amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Amén. Gracias, Angelito. Bueno, como dice esta alabanza, que debemos alabar siempre el nombre del Señor. Sabemos que Él se merece toda nuestra honra, toda nuestra gloria. Es nuestro Padre Celestial, y para que su presencia pueda continuar en medio nuestro, nos acompañe, vamos a ir a hacer la oración de invocación para que invitarle a nuestro buen Padre Celestial que a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la presencia de su Espíritu Santo sea con nosotros. Le invito a que inclinemos nuestro rostro y vamos en oración. Bendito y buen Padre Celestial, Señor nuestro, gracias, Señor, por un día más que nos concede la vida, Señor, nos concede la salud, Padre bendito, y nos da el privilegio, Señor, de contemplar este hermoso día soleado, Señor, en la cual, Señor, donde es un día primaveral, se ven los renuevos, Señor, de la naturaleza, Padre bendito, y nos gozamos al ver una planta, una flor, Señor, que hermosea nuestro jardín, que hermosea nuestro hogar. Padre bendito, gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, de nuestro pastor, mis hermanas, Señor, que en esta hora, Padre Celestial, también han apartado este tiempo, Señor, para aprender más de su palabra. Padre bendito, le pedimos que usted pueda continuar en medio nuestro, dirigiéndonos, Señor, en todo momento, en todo lo que vamos a realizar en esta tarde, Señor. Pueda, Señor, usted ir abriendo nuestro entendimiento, Padre Celestial, para que todo lo que nos entrega usted a través de su palabra, podamos guardarlo, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Dejamos esta oración confiando que usted estará en medio nuestro. En el nombre de su Hijo, nuestro amado Jesús. Amén. Amén. Querido pastor, queridos hermanos, si de repente me salgo como recién, es porque estoy con problemas de señal de internet. Así que me tuvieron que conectar a otra señal ahora, de mi hijo, pero no sé, parece que hay una antena de Maule que está con problemas, así que muy mala la señal. Por si acaso aviso, ¿ya? Amén. Esperemos que no ocurra ningún problema, hermana Cecilia. Ángel, ¿nos puede dirigir en otra alabanza? Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban,
otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Gracias, Ángel. Voy a dar lectura a un salmo, el Salmo 96, que dice Cántico de Alabanza. Le doy lectura en el nombre del Señor. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciar de día en día su salvación. Proclamar entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él. Poder y gloria en su santuario. Tribulad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Amén. El Señor bendiga este hermoso salmo, la cual le di lectura porque hoy día tengo entendido, según el pastor, de la clase que nos va a tratar sobre los salmos. Así que aquí dimos lectura reconociendo que el Señor es el que se merece toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, porque Él es grande, Él es digno, Él es supremo, y Él es Dios de dioses sobre todos los otros dioses, y así que nosotros rendimos a Él también toda nuestra alabanza. Así que con ese mismo espíritu vamos a pedirles a Ángel. Sé que Ángel está un poquito decaído porque el día de ayer se puso la tercera vacuna y así que no, como que le perjudicó un poco el decaído de su ánimo, así que arriba el ánimo, Angelito, y cantemos al Señor. Amén. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, echa fuera a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, echa fuera a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Sí hoy, deja que Dios te bendiga hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Deja que Dios te bendiga hoy. Sí hoy, deja que Dios te bendiga hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Deja que Dios te bendiga hoy. Amén. Está silenciada. Ahí sí, ahí. Ay, sí. Ya. Bueno, damos gracias a Dios esta hermosa alabanza donde nos dice que el Señor no quiere bendecir en el día de ella y nosotros debemos recibir esa bendición con gratitud a Dios. Así que, pastor, ahora le dejo al espacio a usted para que nos pueda dirigir en la clase. Muchas gracias, mi hermana Mónica. Dios le bendiga y Dios le bendiga a cada uno de mis hermanas y Angelito que está allí, ¿no es cierto?, con la tercera dosis. Bueno,
Yo todavía no me lo he puesto, pero ya veremos el momento apropiado. Se ve una carita decaído, pero Dios le bendiga. Va a ser para mejor, como se dice por allí, ¿no es cierto? Bueno, mis queridos hermanos, contarles en breve. Estuve en Santiago, en la capital de Chile, dejando a mi hijo Matías, porque él, ¿no es cierto?, se va a estudiar a la universidad. Estuvo estudiando por estos 2 años por las plataformas, ¿no es cierto?, por Zoom. Y estos 2 últimos meses del año 2021 tiene que hacerlo presencial, octubre y noviembre, porque ya están semi-normalizando o comenzando a hacer clases presenciales. Lo fuimos a dejar con mi esposa y regresamos solito al hogar. Le contaba a mi hermana Mónica que se nos complicó un poquito porque él era el que nos daba alegría aquí en el hogar, el que revolvía un poco el tema del hogar en el boche, porque él toca guitarra, cantaba, subía su escala, bajaba a comer, subía otra vez. Por lo tanto, es un tema fuerte. Yo creo que la hermana Cecilia lo ha vivido con sus hijas, sus hijos, ¿no es cierto? Y donde en verdad queda el nido vacío, como se llama, el nido vacío. Y así como un día comenzamos con mi esposa, solitos, estamos quedando nuevamente solitos. Así que pedirle la fortaleza al Señor para que Él nos pueda acompañar y no sentir la ausencia de nuestro hijo tan fuertemente. Pero bueno, tenemos que seguir adelante. Yo le digo a mi esposa aquí, se va a ver los temperamentos de ambos, o, ¿no es cierto?, las compañías de ambos, para poder apoyarnos en este tiempo de ausencia. Mis queridos hermanas y hermanos, la última clase que tuvimos, creo que fue la del 26, el sábado 26. Y la anterior habíamos tenido una clase con nuestra hermana Cecilia, donde tratábamos, si no me equivoco, estaba en Cantar de los Cantares, ¿no es cierto, mi hermana Cecilia? Y tratábamos allí, ¿no es cierto?, o se describía de cierta forma los atributos de la mujer y los atributos del hombre, y cómo hacía resaltar, ¿no es cierto?, cómo estaba en estos días y la mujer había sido puesta en un lugar por Jesucristo, en un lugar mucho mejor, ¿no es cierto? Se resaltaba la figura de la mujer, que eso era lo que contenía este libro maravilloso que es Cantar de los Cantares, un libro extraordinario. Y el sábado 26, si no me equivoco, que estuvimos también, de septiembre, tuvimos un temita El 25, relacionado... pastor. Sí. ¿Ah? El 25, sábado 25. El 25. Tuvimos un tema relacionado con el mes de la Biblia. Y pudimos por allí analizar o hacer un poquito de historia en relación a las escrituras, ¿no es cierto? Cómo llegaron a nuestras manos, cómo fueron los primeros escritos, en qué material fueron escritos, ¿no es cierto? Por cuántos autores fueron escritos, ¿ya? Fue bastante interesante cómo la imprenta fue un trampolín muy, muy importante para poder imprimir ya masificadamente lo que era la Sagrada Escritura. ¿Y por qué celebrábamos en septiembre? ¿No es cierto? También hablábamos el mes de la Biblia, ¿ya? Fue una clase interesante también para poder ir apoyando, ¿no es cierto?, nuestros conocimientos o reforzando nuestros conocimientos en relación a las escrituras. Porque a veces nos encontramos con preguntas o nos encontramos en conversaciones familiares o sociales y de repente puede saltar el tema, ¿no es cierto?, en relación a la Sagrada Escritura, y por allí podemos tener alguna respuesta en relación a ella. Hoy día sábado, bueno, mi hermana Mónica me había dado ya el título de la lección,
pero la verdad que yo continué con la otra lección, ¿ya? Porque se había hecho la número 10, yo tengo la número 11, ¿ya? Pero ya vamos a tratar el tema de los salmos. Pero la clase de hoy en día trata un poco de por qué el justo tiene que sufrir. Porque la verdad es que muchas veces nosotros hemos aprendido que el que hace el mal o el que no hace el bien, muchas veces sufre. Y el que hace el bien no sufre. Pero aquí hay algo muy a la inversa. ¿Por qué muchas veces el justo o al que hace el bien tiene que sufrir? Me gustaría hacerles una pregunta en relación a este tiempo que ustedes han vivido. ¿Hay algo que les haya marcado, alguna noticia o algo que haya sucedido dentro de su ámbito local? Alguien que haya sufrido, que, ¿no es cierto?, que ustedes digan, esta persona es tan buena, o es un buen vecino, o era una buena persona, ¿y por qué tuvo que sufrir tanto? ¿Les ha ocurrido, ha pasado entre ustedes, o en alguna noticia de repente, mire, esta noticia, esta persona inocentemente le hicieron un daño y tiene que sufrir a veces la muerte? Porque ¿qué ha pasado? Que los asaltos, los portonazos en Santiago, personas inocentes que no tenían previsto estas situaciones y han tenido que pasar situaciones gravísimas. ¿Fruto de qué cosa? De que se topan por ahí justo con alguien que los daña, los hace sufrir. Y a veces decimos, ¿y por qué tuvieron que sufrir estas personas siendo personas que no debieran haber pasado por estas situaciones? ¿Les ha pasado o han tenido cercano a alguien que ha sufrido así? Les hago esta pregunta. ¿O hemos escuchado o hemos visto alguna noticia en relación a eso? Si no es así, fíjense que en las Sagradas Escrituras hay una persona que sufrió, ¿no es cierto?, siendo un hombre bueno. Y estamos hablando de un libro maravilloso que está dentro de los libros poéticos o libros sapiensales, que son los libros de sabiduría. Y estamos hablando del siervo Job. Lo hemos visto en reiteradas estudios o oportunidades, y hemos visto cómo este hombre, ¿no es cierto?, de la provincia, dice, de Ur, era un hombre bueno, dice, temeroso de Dios, porque era un hombre que le temía al Señor. Ese temor no de miedos, sino que un temor de reconocer en Dios, ¿no es cierto?, al Dios todopoderoso y al Dios de nuestras vidas. Y nosotros como hijos, someternos, ¿no es cierto?, a lo que el Señor nos otorga. O sea, saber que nosotros dependemos de alguien superior y ese es nuestro Dios. De ese temor. Dice que este hombre era apartado del mal, o sea, eso quiere decir que él no se juntaba con encarnecedores, que dice el Salmo número 1, por allí dice, bienaventurado el varón que, ¿no es cierto?, que teme al Señor, dice, bienaventurado el varón que no se ha juntado con hombres pecaminosos, encarnecedores, ni en sillas sentado, sino que hace el bien y en la ley del Señor, la palabra del Señor, dice, está a su delicia. Este hombre dice que estaba apartado del mal, era bueno, ¿no es cierto?, y temeroso de Dios. Y hubo una situación que lo hizo, ¿no es cierto?, sufrir, siendo un hombre realmente que le temía al Señor, un hombre justo. Es un libro que trata sobre, ¿no es cierto?, sobre el justo, ¿no es cierto?, que padece un sufrimiento.
Quiero compartir yo esta lección hoy en día y dice así: ¿cómo la humanidad en medio de una época posmoderna, ¿no es cierto? ¿Qué entendemos por posmodernismo o posmoderna? ¿Qué entendemos por posmoderno? La época posmoderna, ¿no es cierto?, tiene que ver con movimientos artísticos, culturales o literarios, también filosóficos del siglo XX. Estos movimientos donde, ¿no es cierto?, hacen que todo sea mucho más llevadero, el posmodernismo, que solamente desea vivir en medio del hedonismo. Y cuando hablamos del hedonismo, estamos hablando de la búsqueda de el placer, pero el placer de este mundo, ¿no es cierto? El hedonismo, no del sufrimiento, sino que del placer. Un sistema de vida al que le aterra el dolor. Yo creo que a cada uno de nosotros sufrir o que vengan dolores a nuestras vidas, muchas veces queremos hacerle el quite, ¿no es cierto? Porque en el dolor viene el sufrimiento. ¿Y por qué tenemos que sufrir? Siendo que tenemos un Dios, ¿no es cierto?, todopoderoso. Y decimos que el Dios nuestro es el Dios que cuida de nuestras vidas y que no va a hacer que sus hijos sufran, ¿no es cierto? Pero podemos ver aquí que este hombre, Job, un hombre bueno, temeroso de Dios y apartado del mal, tiene que pasar por estas circunstancias de sufrimiento. Antes que sigamos con la clase, mis queridos hermanos, este libro es un libro netamente de sabiduría, un libro, podríamos decir que es una gran parábola que Jehová introduce aquí en este libro. Nosotros desconocemos el autor de este libro. ¿Ah? Muchos los atribuyen a Moisés, ¿no es cierto? Pero verdaderamente el autor del libro de Job es un autor desconocido. Es uno de los libros muy antiguos de las Sagradas Escrituras, ¿ya? Así que por eso es incluido dentro de los libros poéticos. Están dentro de los libros poéticos como son los Salmos, como es Job, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, ¿no es cierto? Y los Proverbios. Son 5 libros de sabiduría que estudiamos en el mes de la Biblia. Y dentro de esto está Job, ¿ya? Entonces está introducido como un gran libro de enseñanza, de sabiduría. Cómo nos enseña que a través del sufrimiento nosotros podemos encontrar, ¿no es cierto?, consuelo. Cómo a través del sufrimiento nosotros podemos encontrar esperanza. ¿Ya? Entonces decíamos que el hedonismo busca, ¿no es cierto?, el placer de las cosas, lo bueno de las cosas, para, ¿no es cierto?, no que el dolor nos aterrorice, ¿no es cierto?, y el sufrimiento, ya que nos hace recordar que somos seres finitos, que tenemos un término de vida acá, ¿no es cierto? Y que somos mortales. Y en esta sociedad se hace todo lo posible a través del empleo de la ciencia, de la tecnología, por disminuir e incluso suprimir el dolor. Eso es lo que esta modernidad o el posmodernismo trata con la vida del ser humano. De alguna forma, hacerle más placentero y llevadero este pasar por este mundo y tratar que el dolor o el sufrimiento no sea tan catastrófico o terrorífico. Por eso hay un ejemplo claro que relacionado a la muerte, ¿no es cierto? Todo lo que se trata con llevar a nuestros seres queridos que han partido de este mundo
a los cementerios, cómo hemos copiado estos modelos de cementerio modernos, ¿no es cierto? Estos parques del recuerdo que se llama para que nuestro dolor sea un poquito menos, ¿no es cierto? Más, que se mitigue un poquito más el dolor. Ya no vemos esos cementerios antiguos, municipales, donde se enterraban allí las personas y los, ¿cómo se llaman? Los pantoneros se llaman los que entierran a nuestros seres queridos o a alguien que ha muerto, que le comenzaban a tirar la tierra encima, bajaban el ataúd, sellaban, era algo doloroso. Ahora no, estos cementerios modernos, ¿no es cierto?, descienden, bajan el féretro como por un ascensor, colocan una malla, colocan las coronas, entonces se ve un poquito más, no tan doloroso, no tan potente, no tan fuerte la sepultura de un ser querido. Y de eso es lo que trata el modernismo, tratar de mitigar o disminuir el dolor, ¿no es cierto?, que muchas veces tenemos que vivir. Yo les comentaba hace poco la muerte de mi hermano y les comentaba que fue un dolor fuerte, fuerte, porque ver partir a un ser amado, un hombre que fue también un hombre amable, afable, cariñoso, generoso, para nosotros fue un golpe duro de la vida. Este 2021 ha sido para nosotros fuerte, muy fuerte, en el ámbito de sufrimiento. Y por eso que yo quería realizar esta lección, porque me tocaba un punto, algo que a veces, muchas veces en el sufrimiento nosotros comenzamos a buscar respuestas, ¿no es cierto? ¿Por qué, Señor, nos hace pasar por esta tribulación? ¿Por qué, Señor, tiene que tocarnos a nosotros vivir esta situación? ¿Por qué, Señor, pareciera que tú nos abandonaste? Y así empezamos a hacernos una serie de preguntas. No sé si en la vida de ustedes ha ocurrido alguna situación de esta naturaleza que a veces decimos, Señor, pero ¿por qué a mí? Quiero que me comenten, me puedan, ¿no es cierto?, y comentar algo si han vivido algo parecido. Y se le han preguntado al Señor a veces, somos humanos. No es que porque seamos pastores o seamos líderes de la iglesia, seamos personas cristianas, no hemos sentido muchas veces o nos hemos hecho aquellas preguntas en relación al sufrimiento. ¿Qué opinan ustedes, mis queridos hermanos? Pastor. ¿Sí? Perdón, hermana Hermana, Mónica, no. No, hermana Elena Hermana- la dejo, no se preocupe. Le doy mi el hermana paso. Elena, primero le da la oportunidad a mi hermana Mónica, Gracias. que ha sido muy amable. Ya. Con Cuénteme. respecto a, yo creo que todos, pastor, de una u otra forma hemos pasado por situaciones tremendamente dolorosas en nuestras vidas. Nadie está exento y yo creo que menos aún nosotros como hijos del Señor estamos exentos de dificultades y del dolor. Yo creo que justamente es el dolor, es el que nos fortalece y nos hace acercarnos aún más al Señor. Y como hijos de Amén. Dios nosotros vemos este dolor no como quizás como el mundo lo ve, sino que nosotros lo vemos en fe, sabiendo de que Dios está con nosotros y que Él se revela en el dolor muchas veces en nuestras vidas. Entonces, en lo personal, sí, yo he pasado por, digamos, por dos situaciones muy dolorosas en mi vida, que fue la partida de mi padre y posteriormente la situación en mi familia, pero yo creo que Dios nunca, jamás, o sea, no es que yo lo crea, sino que tengo plena certeza, Dios no nos abandona jamás. Y yo creo que en ese minuto es cuando más cerca nos sentimos de Él y sentimos ese abrazo del Padre que está junto a nosotros. Y yo creo que la pregunta no es
por qué, sino para qué. ¿Para qué? ¿Para qué? Bien. Para fortalecernos. En mi última situación, sí, en el dolor muchas veces nos ciega y no nos hace ver con claridad, pero después el Señor siempre nos muestra y al final uno dice, gracias Señor. Después que uno pasa por ese valle de sombra y de muerte, uno sale fortalecida y, y, y lo cuento como un testimonio y le puedo decir con mucha honestidad que uno sale tremendamente, lo vuelvo a reiterar, fortalecida y agradecida de Dios por lo que uno ha tenido que pasar, Así porque es. eso la ha hecho ser mejor persona de lo que uno era antes. Entonces, siempre Amén. después de la prueba, si bien es cierto, el dolor es tremendo, pero la prueba es importante y la prueba hay que pasarla, pero hay que pasarla en Cristo y con Cristo. Y cuando la Así es. pasamos así, vamos a salir victoriosos, pero no por nuestras fuerzas, sino porque hemos tenido a Dios en nuestras vidas y Amén. Él, su amor y su misericordia es la que nos ha sustentado y nos saca en victoria. Es Él Amén. que se revela en nuestras vidas. Así que gracias, pastor. Muchas gracias, mi hermana Elena, por su, ¿no es cierto?, por esta, por esto que usted nos cuenta, ¿no es cierto?, en relación a este dolor tan fuerte que a veces son nuestros padres, nuestra madre, un hermano. Son cosas, muchas veces yo comentaba por allí que a veces es más llevadero cuando sabemos que nuestros padres se van a ir primero que nosotros, ¿no es cierto? Como que hay un cierto grado de entendimiento, pero cuando alguien parte anticipadamente, ya sea un hermano o para qué decir, si se no, un hijo, es lo más triste, es un dolor que muchas veces no, como padre no podríamos soportar o no soportaríamos. Y eso hay que decirlo bien porque somos humanos y el Señor lo hizo con sentimiento, lo hizo, ¿no es cierto?, a imagen y semejanza de Dios, ¿no es cierto? Tenemos todos esos atributos que el Señor también tuvo, el Señor Jesús cuando estuvo en esta tierra también se entristeció, el Señor lloró, el Señor sufrió. Así que por lo tanto nosotros también tenemos esos mismos atributos que tuvo el Señor aquí en este mundo. Comentaba que por allí el sufrimiento a veces pareciera que nos quisiéramos que fuera parte de nuestra vida, de este caminar que tenemos. Y les decía, cuando el Señor formó al hombre y a la mujer en un principio de la creación, o el diseño original de Dios, era para que nosotros viviéramos por la eternidad. O sea, que no tuviéramos sufrimiento, que fuéramos felices por la eternidad. Que eso es lo que se busca ahora de alguna forma, el postmodernismo trata de mitigar un poco o de alivianar o hacer la vida un poco más agradable mirado desde el punto de vista secular. Pero desde el punto de vista cristiano, nosotros sabemos que estamos dentro de un mundo que vamos a sufrir. Y el apóstol Pablo decía, Señor, te ruego que nos cuides de este mundo. Estamos insertos en esta sociedad, estamos insertos en este mundo, pero por favor, Señor, te pido que tú nos cuides de las acechanzas del enemigo, nos cuides de este mundo. Por lo tanto, en el diseño original del Señor, después viene el pecado y viene el sufrimiento del hombre. Y de ahí que nosotros debemos asumir esta herencia pecaminosa, ¿no es cierto? Y vamos a tener que pasar por algunos valles, ¿no es cierto? Pero siempre confiando que el Señor va con nosotros, como decía nuestra hermana Elena, nos sostiene. El Señor, el salmista decía, Él es nuestro amparo, Él es la fortaleza, Él nos cuida y nos protege. Pero estamos insertos en un mundo, ¿no es cierto?, de pecado.
No estamos exentos de sufrir. No estamos exentos de sufrir. Lo que pasó con Job, siendo un hombre realmente bueno. O sea, el dolor o el sufrimiento de Job fue por ser fiel a Jehová. Imagínense ustedes. Job sufrió por ser fiel al Señor. ¿Se fija? Que hasta los hombres buenos pueden tener pruebas, porque esa fue una prueba de fidelidad. ¿Se acuerdan que la historia dice que el Señor recogía a todos suyos y en medio de ellos también se presentaba ¿quién? Dice Satanás. Y el Señor allí conversaba con ellos y le preguntó al enemigo: si has visto a mi siervo Job. Sí, le dijo, sí lo he visto. Él está bien, le dijo, porque tú lo tienes bien. Pero acuérdate, si tú le quitas todo lo que tiene, él va a renegar contra ti. Entonces, la prueba de Job es fruto de la fidelidad, de porque él es fiel al Señor, porque él era un hombre bueno, era un hombre justo. Entonces nosotros no estamos exentos de sufrir. Básicamente el ser humano padece principalmente de dos formas de sufrimiento. Dice, de dos formas de sufrimiento. Un sufrimiento individual, ¿ya? Que proviene de las enfermedades y las catástrofes naturales, y frente a este tipo de sufrimiento nadie puede escapar. De las enfermedades, de alguna manera vamos a sufrirla, ¿no es cierto? De alguna situación, alguna catástrofe en este mundo, estamos insertos aquí, vamos a sufrirlo. No estamos exentos de no sufrir. Y de las enfermedades igual, ¿ya? Esto le va a acontecer a ricos y pobres. Aquí nadie se escapa de esta situación. Y el segundo tipo de sufrimiento es el que posee un carácter colectivo, ¿ya? Y este es producido, ¿no es cierto?, dice que en América Latina por el pecado social que genera la pobreza. Ahí este es un sufrimiento netamente social, ¿no es cierto?, que generan situaciones extremas de pobreza, donde vemos por qué esta persona, este niño, esta mamá, este hombre tiene que sufrir o tiene que mendigar y está sujeto prácticamente a vivir una vida, ¿no es cierto?, triste, y toda una vida, ¿no es cierto?, de sufrimiento. Gracias a un medio o ¿no es cierto?, gracias a la sociedad que nos envuelve, ¿no es cierto?, y tantas cosas que podemos ver en nuestras calles. Ese sufrimiento a veces indebido. Nacieron sufriendo y murieron sufriendo. Algo terrible. Algo que nosotros no quisiéramos pasar, ni ninguno de nuestros cercanos pudiera estar en esa condición, ¿ya?, del sufrimiento. Se comprende como el silencio de Dios el tema de Job. Allí el Señor guardó silencio a través del sufrimiento de Job. Pero Job tiene que, de alguna manera, responder o hacerse una serie de preguntas en relación con lo que él está pasando. Y yo quiero que busquen en su Biblia y que me ayuden a leer en Job, capítulo 10, del 1 al 22. Y les voy a pedir a cada uno de ustedes que me puedan leer, ¿no es cierto?, alrededor de unos 4 versículos, empezando por mi hermana Mónica, después mi hermana Elena y mi hermana Cecilia, ¿ya? No sé si está mi hermana Magali por allí, si pudiera también ella ayudarme. Sí, pastor, estoy acá. Ah, ya. Entonces, mi hermana Cecilia, mi hermana Mónica comienza leyendo Job 10, del 1 al 4, y después del 5
al 9 mi hermana Cecilia y así sucesiva, mi hermana Elena y después mi hermana Cecilia. Ya mi hermana Mónica. Amén, pastor. Job lamenta su condición. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezca los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojo de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? Mi hermana Elena. Versículo 5. ¿Son Sí. tus días como los días de un mortal o tus años como los años del hombre, para que andes averiguando mi culpa y buscando mi pecado? Según tu conocimiento, ciertamente no soy culpable. Sin embargo, no hay salvación de tu mano. Tus manos me formaron y me hicieron, y me destruirás. Acuérdate ahora que me has modelado como a barro, y me harás volver al polvo. Mi hermana Cecilia. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardada en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Mi hermana Magali. Amén. Ay de mí. Y si fuere malo, ay de mí, y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra de verme afligido. Si mi cabeza se alzare, cual león tú me cazas, y vuelves a hacer en mí maravillas. Renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. No son pocos mis días. Cesa pues y déjame para que me consuele un poco. ¿Hasta ahí? Siga hasta tu ¿Sigo? 22. Ya. Sí, por favor. Antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Tierra de oscuridad, lobrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Amén. Amén. ¿Qué les parece este texto, mis queridos hermanos? Este texto, podríamos decir, ¿qué está realizando Job en estas palabras? ¿Qué está anunciando o qué está pronunciando, ¿no es cierto, Job, a través de esta lectura? Está un poco cuestionando, ¿no es cierto?, su existencia. Está reclamando un poco contra el Señor. ¿Por qué, Señor, me hiciste, me moldeaste con tus manos y después me desechaste? Se hace una serie de interrogantes y preguntas a través de este sufrimiento. Y fíjense que, mis queridos hermanos, que uno dice, siendo un hombre que en el capítulo 1, los primeros versículos, un hombre que amaba al Señor, era un hombre bueno y le temía al Señor porque reconocía en Dios, el Dios Todopoderoso. Y aquí en esta situación y comienza este caminar de sufrimiento, ¿no es cierto? Cómo el Señor se presenta, cómo Él lo ve a través de esta situación, ¿cómo podríamos decir? O de esta imagen tan cruda, tan dura, tan triste,
sentado sobre las cenizas, ¿no es cierto?, rascándose su cuerpo con arpillera, que era como un silicio, y allí, ¿no es cierto?, su cuerpo lleno de llagas, dice que la sarna que tenía era insoportable, por eso que él se rascaba, y en la pobreza extrema, sin nada, ¿no es cierto?, y prácticamente solo contra el mundo, porque hasta su mujer lo abandonó y sus amigos lo único que hacían era criticarle y que él reclamara, pídele a tu Dios por él. Entonces, una situación compleja. Y aquí hace una serie de preguntas Job, ¿no es cierto? Que también, yo creo que si nosotros pasáramos por esos grandes sufrimientos, también nos haríamos quizás, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, mis queridos hermanos? Pastor, Mi hermana Cecilia. yo creo que el sufrimiento es una vivencia que ningún ser humano está ajeno a experimentarlo, y uno lo puede ver a través también de las escrituras. La verdad es que yo creo que nosotros lo enfrentamos diferente dependiendo de las etapas de la vida que nosotros vivimos. En sus inicios es muy probable, sobre todo frente a cuando nosotros consideramos que es injusto, cuando nosotros consideramos que es injusto lo que vivimos, nos cuesta mucho más procesar el sufrimiento. Pero sin embargo, a medida que Dios va tratando con nuestras vidas, pareciera ser que logramos entender en una dimensión diferente nuestra relación con Dios. En lo personal hay dos libros que también, independiente del que usted lee de Job, yo muchas veces me sentí y me he sentido con las mismas preguntas que, por ejemplo, hizo Jeremías cuando le dice: justo eres tú, Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, voy a alegar mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste, echan raíces, crecieron, dieron frutos, y cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de su corazón. Y así a veces uno mira a su alrededor, y el libro que también me ayudó muchísimo a comprender este proceso fue el libro de Habacuc, cuando él le dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo voy a clamar y tú no oirás? El silencio de Dios. ¿Hasta cuándo yo voy a clamar y tú no oirás? Sí. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué a veces nos haces ver tanta iniquidad? Haces que veamos tanta violencia, tanta destrucción. Están delante de mí. Pleito y contienda se levantan. ¿Por qué la ley se debilita y el juicio no sale según la verdad? ¿Por qué el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia? Y en ambos textos que yo le acabo de leer está la respuesta de Dios. Y eso a uno le ayuda muchísimo a comprender también el por qué, y el Señor dice que el justo vive por fe, ¿cierto? Amén. Y que va a haber un momento en que Dios va a traer la justicia. Este mundo es injusto. Sufrimos, como usted dice, en lo personal, y porque el mundo es injusto, nos toca vivir porque estamos en él y vivimos la injusticia que proviene del mundo. Pero que sin embargo Dios, Él hará justicia en su tiempo. Que nada de lo que nosotros vivamos o experimentamos está lejos de la mirada de Dios. Correcto. Y estos dos personas tan sabias como Jeremías y Nehemías, dos profetas, ellos le hicieron esta pregunta y confrontaron al Señor, así, claro, enfrentándolo con estas preguntas, y Él da su respuesta. Yo les invito a que también lo podamos revisar porque es maravilloso, más allá de la alegoría que hace también Job, que es muy hermosa este proceso que él vivió, porque el sufrimiento es un proceso. Es un proceso, muy bien, mi hermana Cecilia, que no estamos exentos. Y dice que nosotros no estamos sobre el sufrimiento. No somos personas que estamos sobre el sufrimiento, sino que estamos ahí.
y estamos expuestos a que en cualquier momento nosotros padezcamos alguna situación de esta categoría. ¿Ya? Miren que el Job, él dice en sus palabras, él le dice al Señor, mejor no hubiera nacido para vivir este sufrimiento. Dice, ¿por qué, Señor, me sacaste de la matriz? Así los ojos no me habrían visto a mí. A esa situación llegó el siervo Job. ¿Por qué, Señor, me hiciste, no es cierto, por qué me sacaste del vientre de mi madre? Mejor no hubiera nacido. Es algo fuerte, mis queridos hermanos, ¿no es cierto? Pero nosotros, ¿cómo debemos que el sufrimiento, vemos el sufrimiento como una oportunidad de humanización, como una oportunidad de humanización de nuestras vidas? Estamos insertos en este mundo, y este mundo de por sí nos trae calamidades y trae sufrimiento para nuestras vidas. Hay por ahí una historia que también se transforma esta historia en algo casi cómico, pero que se cuenta, yo creo que ustedes la conocen. Hay personas que ellos creen que el Señor los va a proteger, y el Señor de alguna situación en particular, ¿no es cierto? Y por allí se decía, contaba esta historia de un hombre que naufragó. Yo sé que la conocen, esta historia de un hombre que naufragó, y eran dos personas, y uno de ellos pasó por allí una nave y lo rescató, pero el otro se quedó porque dijo, no, yo voy a esperar hasta que el Señor me saque de aquí, porque yo sé que el Señor me va a sacar de aquí, porque yo confío, y Él dijo que me iba a sacar de aquí y que no debiera tener temor. Bueno, cuento corto, que el Señor no lo sacó, murió. Y cuando llegó arriba a los cielos, le preguntó, Señor, ¿pero y qué pasó, Señor? Si tú siempre dijiste que me iba a rescatar. Bueno, claro, le dijo, te mandé un barco, una lancha, te mandé un helicóptero para que saliera, y tú no obedeciste. Así que en el fondo muchas veces, ¿no es cierto?, caemos en esa cosa extrema que creemos que el Señor, ¿no es cierto?, nos va a salvar de situaciones que a veces nosotros mismos generamos. Son situaciones propias que nosotros mismos generamos. El Señor sí nos ayuda, nos cuida, nos protege, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros hacemos también lo que corresponde, ¿no es cierto? De las consecuencias del pecado no puede hacer Justo. nada. De las consecuencias del pecado. Bueno, es una situación, ¿no es cierto?, que todos vamos a pasar por estos momentos difíciles que no quisiéramos vivir. Una vez mi hermano, el que falleció, cuando comenzó la pandemia, me dijo una cosa que después yo la recordé. Me dijo, Nelson, me dijo, nosotros somos 12 hermanos, 12. Más de alguno de nosotros se va a contagiar. Y justo fue él. ¿Te fijas? O sea, claro, estamos, por muy buenos que seamos, por muy cristianos que seamos, no estamos exentos de no contagiarnos. Entonces es una cosa que debemos de tener en cuenta, y que todo esto que nos sucede sirva de enseñanza, de aprendizaje, como decía nuestra hermana Elena. En los sufrimientos nos sirven para fortalecernos, para cimentar nuestra fe, ¿no es cierto? La fe. Quiero también comentarles que para el terremoto, yo en ese tiempo no estaba con esta función pastoral. Yo pertenecía a la iglesia de Chillán como laico solamente, y trabajaba en una ferretería de mi hermano. Entonces, del terremoto, ahí mi hermano tenía muchos operarios, muchos empleados que eran cristianos, chicos bien buenos, que eran de por aquí alrededor de la comuna de Chillán, de Campo, y que pertenecían a las iglesias metodistas pentecostales o pentecostales por allí. Y un día uno de los jóvenes me dijo, don Nelson, me dijo, mire, yo quiero comprar 50 bidones. Va, le dije yo, ¿y para qué quieres tanto bidón? Yo pensé que iba a negociar los bidones. No, me dijo, sabe que mi pastor nos dijo que
guardáramos agua dentro de los bidones, porque se viene algo terrible para la tierra. Y efectivamente está cortada el agua, no había, estaba todo escaso para el terremoto. ¿Se acuerdan que escaseó todo? Porque hubo también una cosa como colectiva, una preocupación de que todo se iba a terminar. Y yo le dije, pero hijo, ¿pero y por qué agua? Sí, dijo, porque esto viene grave, pero viene una sequía tremenda ahora y no sabemos cuánto va a durar esto. Entonces ahí me puse como la alerta que muchas veces nosotros, o como pastores, tenemos que tener claro, ¿no es cierto?, claro cuáles son los designios de Dios y cuál, ¿no es cierto?, no escuchar algo humano, preceptos humanos. Muchas veces estos son preceptos humanos o ideas humanas, y no escuchar a Dios. Dios no nos va a desamparar, no nos va a desamparar, ni nos va a abandonar, a pesar que suframos, a pesar de la escasez de los alimentos, a pesar del agua que pueda escasear también. Pero el Señor, a sus hijos, dice su palabra que sus hijos no mendigarán, ni faltará pan en su mesa. Entonces yo le dije, falta de fe del pastor, porque eso es humanizar algo que no, ¿no es cierto?, no hace bien a la vida del ser humano. Nosotros debemos de confiar en el Señor. Job, al final, él, ¿no es cierto?, dice una frase maravillosa. Al final dice, a ver si lo encuentro por aquí, dice, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. ¿Ya? Y me arrepiento. Claro. En polvo y ceniza. En polvo y ceniza. Dios me dio y Dios también, dice, me quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Entonces, en base a estas dos situaciones del bien y del mal, poder entender que ambas nos traen riqueza, nos traen fortaleza, porque, ¿no es cierto?, así como Job sufrió haciendo el bien, siendo fiel, él sufrió. Imagínense en nosotros. Que esto nos ayude a reflexionar, nos ayude un poco a entender muchas veces lo que padecemos o lo que sufrimos o lo que pasamos. Quiero hacerle alguna pregunta para ya ir finalizando, mis queridos hermanos. ¿Cómo nos afecta el sufrimiento del inocente? ¿Somos capaces de aferrarnos? ¿Somos capaces de afectarnos ante el sufrimiento de los demás? ¿Qué pasa con el sufrimiento de la gente que nos engaña? Son unas preguntas para que podamos allí meditar. ¿Cómo nos afecta el sufrimiento de los demás? A veces vemos que otros sufren, ¿no es cierto?, y nos dolemos, porque nos ponemos en su lugar. A veces madres que sufren por sus hijos, por ciertas circunstancias de la vida, y uno como padre o como madre también se pone en ese lugar de esa madre que sufre. Y nos compadecemos de aquello que le está sucediendo, porque nos trae a la memoria nuestros hijos o nuestras hijas, ¿cierto? Y también somos capaces de afectarnos ante el sufrimiento de los demás, indudable, ¿no es cierto? Nos afecta el sufrimiento de los demás. Nosotros, la palabra del Señor por allí dice que Jesús, cuando estuvo en este mundo, Él se compadeció. Le afectó el sufrimiento de la población, de los que le seguían. Podemos allí ver esta situación cuando el Señor alimenta a los 5.000, dice que Él tuvo pena de tanta gente que le seguía y cómo los vamos a alimentar, dice.
y él se compadeció de ellos. Bueno, como se compadece también de nosotros que sufrimos. Que estas cosas que muchas veces vivimos sean para aferrarnos más al Señor. Y no nos olvidemos que no porque nos denominemos cristianos o pensemos que hacemos el bien, que somos justos y somos temerosos de Dios, vamos a estar sobre el sufrimiento. Estamos, ¿no es cierto?, insertos en esa situación que puede golpear nuestras vidas. Pero lo más importante, ¿no es cierto?, al último como Job, ¿no es cierto?, él fue retribuido de todo lo que el Señor, ¿no es cierto?, le había quitado o había menguado. Dice que le retribuyó con mejores cosas. Este libro a mí me hace mucho que pensar y meditar. ¿Saben en qué me hace que pensar y meditar? Me hace pensar y meditar en la vida de Jesús. Como una gran parábola del Maestro. Jesús teniéndolo todo. Un hombre bueno, que amaba a su Padre, tenía todas las riquezas de este mundo, tuvo que padecer y perderlo todo por nosotros aquí en este mundo. Bajó para despojarse de todo y morir en la cruz por cada uno de nosotros. Luego el Señor dice que lo vuelve a levantar, resucita de la tierra y es alzado a los cielos, donde recupera allí su lugar donde él había bajado. Y vuelve otra vez a obtener todo lo que el Señor siempre ha tenido, la riqueza, el poder, la gloria y todo lo que le pertenece. Un libro maravilloso. También lo pueden ver desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Teniéndolo todo, Job lo perdió, pero también lo recuperó gracias al Señor. Hermanos queridos, dejo un espacio abierto a ver si alguien puede comentar algo o alguna pregunta. Pastor, en ¿Sí? relación a las últimas palabras que dice Job, a mí de verdad me da la impresión y empatizo muchísimo con la vida de un cristiano, porque fíjese que él era un hombre devoto, él le ofrecía sacrificio, hasta incluso por los pecados que pudieran haber cometido Los sus hijos. hijos. Él era un hombre de devoción hacia Dios, pero a través de este proceso, él le dice algo que yo hablaba cosas que no entendía, o sea, maravillosas para mí que yo no comprendía, y eso habla de la profundidad de Dios, que muchas veces nosotros lo conocemos a un nivel, pero Dios llevó a Job a través de este proceso para que conociera a Dios a un nivel de profundidad donde él pudo entender y comprender desde otra dimensión a Dios. Y dice, correcto, te ruego, te hablaré. Yo de oídas te había oído. Y muchas veces nosotros de verdad conocemos a Dios como un mandamiento. Lo conocemos por lo que se nos habla en la iglesia. Lo comprendemos porque se nos ha enseñado, porque venimos de familia. Pero cuando nosotros experimentamos esta relación con Dios por medio de que Él se revela en el sufrimiento, más ahora mis ojos, que es distinto. De oídas es lo que me habla, pero mis ojos ahora son los que te ven. Y eso, por tanto, me aborrezco. Reconoce una condición que a lo mejor antes no conocía. Él creía que era devoto, que cumplía con todo, ¿cierto? Correcto. Que tenía una vida devocionada a Dios. Pero ahora me arrepiento, dice, en polvo y ceniza. Mientras uno más conoce de Dios, más conoce su condición. Y su condición es pecaminosa. Estamos muy lejos de Dios. Y Dios nos lleva en distintas profundidades. Y eso es lo maravilloso que yo encuentro de este libro, que alienta nuestro corazón porque podemos, a través de este proceso, por duro que parezca el sufrimiento, nosotros podemos llegar a aguas más profundas de conocer a nuestro Dios. Así que eso, pastor, me quedo con... Amén. Muchas gracias, mi hermana Cecilia, por su intervención. Qué maravilloso.
Dice, y por último dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo, dice, y desnudo allá volveré. Yahvé o Jehová quitó. Dice, y volveré allá. Yahvé me dio y Yahvé quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él reconoce en el Señor, ¿no es cierto? Y dice, sea el nombre del Señor bendito. Reconoce a Dios como el Todopoderoso, como el Creador de nuestras vidas. Bien, mis queridos hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener un momento de oración. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias, eterno Dios, porque tú a través de tu palabra, Señor, nos enseñas, Señor, y nos enfrentas al sufrimiento, Señor, que muchas veces tenemos que pasar, Padre Santo, en este mundo que estamos insertos. Pero repetimos las palabras, Señor, del apóstol Pablo, que estamos insertos en este mundo. Mas, Señor, te pedimos que tú nos protejas de este mundo. Cuida de nuestras vidas, Señor. Confiamos y creemos, Señor, que tú, Señor, estás a nuestro lado. Y todo lo que podamos pasar, Señor, o sufrir, eterno Dios, podamos mirarlos con ojos, Señor, de crecimiento, de fortaleza, de fundamento, eterno Dios. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, el Dios todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, y que también, Señor, creó nuestras vidas. Quédate con nosotros, Señor, y acompáñanos por siempre, eterno Dios. Lo pedimos y lo imploramos en el amor bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanas. Mi hermana Mónica, Dios le bendiga. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por este estudio, que siempre es para bien y bendición para nuestras vidas, y reconocer de lo maravilloso que es el Señor, a pesar de lo que podamos vivir, de lo que podamos pasar en nuestras vidas, y eso es así. El Señor en su palabra dice que no siempre iba a ser todo fácil. También tenemos que vivir en momentos dificultosos, pero con la confianza y la esperanza en el Señor, que Él va a estar ahí para ayudarnos, para sacarnos adelante. Creo que, como decía la hermana Elena, de una u otra forma todos hemos pasado momentos críticos, momentos difíciles, y ese es así, es parte de la vida. Pero el Señor nos ha fortalecido todo el sufrimiento. Yo creo que cuando uno pregunta por qué está pasando esto, y yo creo que también lo que uno debe preguntarnos, al menos lo que yo me pregunto, es: Señor, ¿cuál es tu propósito? Porque creo que de todo lo que uno pueda vivir siempre hay un propósito del Señor para nuestras vidas, para cada uno de los seres humanos, más de quienes son conocedores de la palabra del Señor. Y en lo personal hemos pasado por muchas cosas como familia, pero el Señor ahí con su amor nos ha fortalecido y hemos salido adelante, y yo creo que hemos dado testimonio de lo que se ha vivido, y yo creo que cada uno de ustedes también ha pasado problemas, que no es ajeno, pero ahí está el Señor siempre adelante. Uno, al escuchar esta historia de Job, se pregunta, dice: no sé si yo sería capaz de aguantar todo lo que él aguantó, y más siendo un hombre justo, un hombre perfecto ante los ojos del Señor. Pero el Señor, como dice, de esa forma también fortalece nuestra fe. Así que gracias, pastor, por este estudio. También cada uno de los que intervinieron, hermana Cecilia, que siempre está acotando para el enriquecimiento al entregar los conocimientos de la palabra del Señor. Agradecer a Dios por esto, así que vamos a ir finalizando en nuestra clase de hoy. No sé si Angelito está... Ya. Ángel parece que no está ahí conectado. Quisiera que termináramos con una oración, pastor, orando nuevamente por las necesidades. Sabemos que siempre lo hay,
Bueno, ya sabemos que nuestro hermano Becerra ya está en casa para que se siga recuperando con la ayuda del Señor. Así también nuestra hermana Flor, que aún está delicada de su salud. Y por Anaí, y sabemos que hay siempre hay que estar orando el pueblo de Dios el uno por el otro. Así que, pastor, usted nos despide en oración y nos da la bendición final. Después que el pastor termine la oración, quisiera un minutito para hacer solamente una pregunta con los hermanos. Y usted también, pues, pastor. Muy bien, mi querida hermana Mónica. Yo cuando siendo muy niño, yo creo que tenía unos 6, 7 añitos, o 5, 6, 7 añitos, por ahí. Yo iba a la sociedad femenina con mi abuelita. Y mi abuelita siempre me hacía cantar y yo cantaba, le cantaba a la hermana porque era chiquitito y por ahí mi abuelita me decía, ya cante, mijito, cántele a las hermanas. Y yo, claro, le cantaba una alabanza y las hermanas me aplaudían, le decía, yo por ahí conté una vez y yo me sentía, pero me sentía contentísimo. Ahora no quiero que me aplaudan, pero voy a cantar. Es una alabanza que dice las promesas, es cortita la alabanza, yo era muy chiquitito, entonces dice, las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son, en la Biblia yo la leo y sé, las promesas del Señor mías son. Tenemos más de 5.000 promesas en la Sagrada Escritura y son para nosotros, son para los hijos del Señor. Y dice así, las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo la leo y sé, las promesas del Señor mías son. Alabado sea el Señor. Estas promesas maravillosas que el Señor tiene para con nuestras vidas. Aferrémonos a ellas porque son para nosotros. Oremos al Señor. Amantísimo y buen Dios, cuántas gracias te damos, eterno Dios, porque tú, Señor, has prometido para nuestras vidas salvación y vida eterna. Y nos aferramos a esa promesa maravillosa para que un día, eterno Dios, tú nos lleves delante de tu presencia. Bendice la vida de cada una de mis hermanas, de mi hermana Elena, hermana Cecilia, de nuestra hermana Magali y de nuestra hermana Mónica, y también de nuestro hermano Ángel, eterno Dios. Llénale de tu gracia, acompáñale, Señor, cuida de sus vidas. Y gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido en esta tarde. Quédate con nosotros en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues, mis queridas hermanas. Que tengan una linda tarde, el resto de tarde que queda, que todavía queda bastante, ¿no es cierto? Que Dios les acompañe y les cuide. Muchas gracias. Gracias, Gracias, pastor. pastor. Amén. Un Muchas gracias. abrazo para todos, bendiciones. Así es.